Como el aparato auditivo, por sus diferentes elementos, van a generar cambios mecánicos dentro del mismo, el oído tanto externo, oído medio y oído interno. Hoy vamos ya a profundizar y determinar cuál es el procedimiento que advertí en una anterior clase. No es tan complejo el mecanismo por el cual se activan estas células presentes en dos elementos muy evidentes e importantes en el aparato auditivo, que son las células ciliadas. Estas células ciliadas son las que nos interesan, decíamos anterior, en los dos grupos que existen: células ciliadas externas, células ciliadas internas. El anclaje hacia la membrana tectoria es fundamental para entender la dinámica y el mecanismo de activación de estas células. Lo mismo que ocurre con las células ciliadas que coadyuvan con el tema y el sentido del equilibrio. Esto a nivel del utrículo, a nivel del sacro y a nivel de las crestas ampulares de los conductos semicirculares. Ahí es donde las vamos a encontrar, a estas células ciliadas, lógicamente, como se ve en el esquema, unidas o conectadas hacia las neuronas respectivas que pertenecen a la vía auditiva en sus dos componentes: el contingente coclear, que es netamente auditivo, y el contingente vestibular, que es para el equilibrio. En estas dos imágenes revisamos lo mismo. Están las células que sustentan justamente a las células ciliadas, y vemos cómo los cilios se proyectan hacia la membrana otolítica, que es parte de la capa tectoria, en este caso membrana tectoria, donde además se incrustan o se anclan los llamados otolitos, oxalato cálcico, entre otros. Y lo que demuestra y refleja esta diapositiva es cómo la célula ciliada presenta una serie de estructuras proteicas, los cilios o esterocilios, de las cuales una siempre es la más larga, la más firme, que permite adherirse justamente a la membrana otolítica. En cambio, el resto de los cilios son prácticamente estructuras no fijas, sí son móviles, y por ende pueden desplazarse mejor. Lo que también refleja es cómo estos esterocilios no tienen una misma longitud, sino son más cortos hacia el sector del elemento óseo, del laberinto óseo, y son más altos mientras se van alejando de la lámina espiral. Y esto se refleja justamente en esta otra imagen, aunque no se ve muy bien por el contraste, cómo los esterocilios se agrupan y siempre hay uno que se encuentra hacia la parte distal, que es el más alto y que permite el anclaje de los esterocilios hacia la membrana otolítica. ¿Cómo funciona entonces este sistema de esterocilios? Dice la teoría que cada cilio está unido, cada cilio de menor tamaño está unido al cilio de mayor tamaño subsecuente, al que está a su lado. Y la unión se produce por proteínas de anclaje que forman este elemento que lo vamos a nominar como el enlace de punta. Estas proteínas
De hecho, son proteínas de tipo ionotrópicas, que significa que una vez que se activen estas proteínas, de hecho directamente van a permitir la apertura de canales iónicos. ¿Cómo funciona el sistema? Sabemos bien que el líquido, tanto peri y endolinfático, están generando olas, un ondeaje del líquido. Ese ondeaje hace que la membrana basilar, asimismo la membrana de Reissner, compriman o empujen a todos los elementos que están dentro del órgano de Corti. En la membrana basilar van a generar un oleaje que permite el desplazamiento de ascenso y descenso de la membrana basilar. En la membrana tectoria van a permitir un movimiento de desplazamiento antero-posterior. Entonces, los esterocilios, con estos movimientos de oleaje que vienen desde la perilinfa y se traducen luego o se reflejan en la endolinfa, empiezan a generar movimientos de palanca, a un lado y al otro lado. Al generar estos movimientos de palanca, un esterocilio de pequeño tamaño se inclina hacia el esterocilio de mayor tamaño consecuente. ¿Esto qué hace? Tensiona el enlace de punta. Y al tensionar los enlaces de punta, que son los compuestos proteicos unidos por la tenesina, permiten la apertura en ambos, sobre todo en el esterocilio más largo, más alto, la apertura del canal iónico. Y sabemos de importancia, lo hemos mencionado en el anterior, la endolinfa tiene una gran carga de potasio. Entonces, al aperturarse el canal iónico, de hecho se está aperturando un canal de potasio y eventualmente canales de calcio. Entonces, este potasio va a ingresar, este calcio va a ingresar al esterocilio más alto y esto va a generar el potencial del receptor. O sea, va a despolarizar a la célula ciliada. Este simple mecanismo. Pero cuando ya lógicamente el movimiento era para un lado, pero consecuentemente va a haber un movimiento de retorno al estado normal basal, el enlace de punta se contrae, se relaja y cierra los canales iónicos. Este mecanismo, nos dice la teoría, es mediada por otra proteína que se encuentra justo por debajo de la proteína de enlace, que es la miosina. Entonces la miosina genera un movimiento de retorno de los esterocilios hacia su posición inicial. Y una vez que se retorna a la posición inicial, se pierde la tensión en el enlace de punta y se cierran los canales iónicos. O sea, deja de ingresar potasio, deja de ingresar calcio y termina la despolarización. Pero como este mecanismo es continuo, esto va estimulando gradualmente mientras se está percibiendo el estímulo como tal desde la parte exterior, desde las ondas sonoras, mientras haya vibración timpánica, mientras haya vibración de los osículos, mientras la platina esté chocando sobre la perilinfa, este mecanismo es repetitivo. O sea, esto ocurre, para que me entiendan, si no me estoy dejando entender muy bien, este mecanismo de movimiento de los esterocilios es repetitivo. Mientras haya un movimiento de empuje, de ondeamiento,
de la perilinfa se van a mover los estereocilios en cuestión de milisegundos. Pero como el movimiento es oscilante, empuja y deja de empujar, empuja y deja de empujar. La ola viene y luego desaparece la ola, pero detrás de ella viene otra ola, mientras el estímulo sonoro esté presente. Entonces, este mismo mecanismo va a ocurrir de modo constante. Entonces, en cada movimiento estará ingresando mayor cantidad de potasio, mayor cantidad de calcio, y por ende se estarán estimulando todos los cilios y todas las células ciliadas como tal. Que para reiterar, entonces hemos ido revisando justamente que en estos tres espacios que tenemos en un corte horizontal de la cóclea, tenemos la rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa coclear propiamente, o rampa médica. Y cómo se nota acá la diferencia de los diferentes iones, sobre todo la rampa vestibular y la rampa timpánica son los que se asemejan, con una carga de 150 miliequivalentes de sodio, 5 para el potasio, 3 acá, y 125 para el cloro. En cambio, en la endolinfa que se encuentra justamente en el laberinto membranoso, el sodio es bastante bajo, y lo que tenemos en alta concentración es potasio, además de cloro. Entonces, hay un circuito muy importante que lo vamos a marcar, y justamente se ubica en esta porción, pared lateral de la membrana, pared lateral del laberinto membranoso, para ser correcto. Hay un sistema vascular importante que permite el reciclaje, porque una vez que el potasio entra, cuando se está despolarizando los cilios, en realidad, me corrijo, cuando el potasio está ingresando hacia los cilios y está despolarizando a la célula ciliada, este potasio no se va a quedar dentro de la célula, tiene que salir. Y como la parte inferior de la célula ciliada está anclada a la lámina basal, hay un sistema de drenaje y de reciclamiento de potasio que hace que este potasio pase hacia el sistema reticular basal, y del sistema reticular basal pasa hacia la estría vascular. En este sector tenemos una gran cantidad de vasos sanguíneos que la llamamos justamente la estría vascular, y esta estría vascular es la que permite no solamente el reciclaje, sino permite que el líquido endolinfático se mantenga con una alta concentración de potasio y no así de sodio. Entonces, ¿quién es el encargado o la encargada de generar que los sustratos, los electrolitos en la endolinfa tengan esta concentración? Específicamente son los vasos sanguíneos que se encuentran en la estría vascular. De esta manera, entonces, se va a despolarizar a la célula ciliada, obviamente estimulada por las ondas sonoras. ¿Cómo vamos a entender entonces a una onda sonora? Las ondas sonoras son lógicamente ondas magnéticas que se están transmitiendo y están permitiendo la vibración de las partículas acá en el aire, en el medio ambiente. Estas ondas van a penetrar en el oído externo, generalmente captadas por el pabellón auricular, parte importante para el humano, también para otras especies. Entonces, una onda sonora, para que nosotros podamos percibir el sonido como tal, tiene algunas características físicas. Tiene una amplitud en altura, tiene una duración en tiempo, y se genera una onda habitualmente de modo regular. Estas ondas que son de modo regular, nosotros sí podemos percibirlo dependiendo su frecuencia, dependiendo su amplitud o intensidad, sí podemos percibirlos. Pero ¿de qué depende
que podamos percibirlos como un estímulo sonoro que sea realmente audible y reconocible, depende de la simetría que tenga la onda. Porque hay ondas que, si bien se generan de una manera y tanto la amplitud, la duración, ¿ya?, y la frecuencia son diferentes, este tipo de ondas sonoras que puedan llegar y lógicamente penetrar en el conducto auditivo externo, chocar con la membrana timpánica, si bien generan un sonido, nosotros no lo reconocemos como un ruido en específico. En cambio, cuando las ondas son bastante simétricas, similares, nosotros sí vamos a reconocerlas como sonidos habituales. De hecho, en el sentido de la amplitud y la frecuencia, además se generan otros pequeños sonidos que coadyuvan a darle una tonalidad específica a cada sonido como tal, que nosotros vamos a reconocer como las melodías. En este caso, por ejemplo, podemos reconocer las notas musicales o inclusive los diferentes timbres que tienen los instrumentos musicales. Eso depende, por lo tanto, de su amplitud, de su frecuencia y la duración, lógicamente, de cada ciclo. Entonces, estas ondas que son regulares, que son simétricas en duración y en amplitud, sí podemos reconocerlas como un sonido en específico, alguna nota musical o algún timbre conocido ya. La intensidad del sonido que nosotros vamos a reconocer la medimos en decibelios. El decibelio es una unidad de medida muy importante para el sistema auditivo en este caso, y un decibelio no es otra cosa que la unidad Bell, obviamente en decimales, que se representa por el logaritmo de la intensidad del sonido, de un sonido X, el logaritmo de un sonido. Este logaritmo del sonido nosotros lo conocemos como la unidad Bell, pero la unidad Bell es muy amplia y por eso la intensidad de los sonidos se las mide en realidad en decibelios. Tenemos diferentes tipos de intensidad en decibelios. Por ejemplo, 30 decibelios representa un sonido bastante bajo. El murmullo, cuando estamos conversando entre nosotros a voz baja, eso representa más o menos esta intensidad, 30 decibelios. En cambio, entre 40 y 50 decibelios es la conversación habitual, en la que no necesitamos bajar el tono de voz y de hecho pueden escucharnos, como en este ambiente, la gran mayoría de las personas. Entre 60 y 80 decibelios la intensidad es muy ruidosa, como la que tenemos en el medio ambiente externo, ya afuera, el tráfico que estamos escuchando en este instante está a una intensidad de 60 o 80 decibelios. Entre 90 y 110 decibelios ya el sonido o la intensidad es demasiado alta o extremadamente alta, y esta justamente la podemos encontrar en instrumentos musicales. Y la intensidad entre 120 y 160 decibelios prácticamente es traumática para el oído humano, o dolorosa. Es un ruido bastante incómodo para las personas. Recordarán, bueno, no solo recordarán, habrán visto ustedes, de seguro muchos han tenido la oportunidad de adentrarse, por ejemplo, a espacios cerrados donde se genera gran intensidad de sonido. Por ejemplo, en las discotecas. En las discotecas, la intensidad del sonido por el ambiente, que además es bastante cerrado o hermético en algún caso, el sonido suele estar entre 60 y 80 y otros inclusive entre 90 y por encima de 90. Ya han debido ver a la entrada de alguna discoteca, cuando uno está ingresando,
hay un letrero que recomienda: en este ambiente se generan ruidos de 90 o más de intensidad en decibelios. ¿Ya? Nos están advirtiendo que lógicamente exponernos a este rango de intensidad de sonido es bastante traumático, por ende no debiésemos estar mucho tiempo en dicho ambiente. De otro modo, ¿qué es, para entender qué es un decibelio o qué es una unidad Bell? Es la presión que se genera en la membrana timpánica por cada centímetro cuadrado. 0 decibelios no significa que no hay sonido, no hay fuerza de presión en la membrana timpánica. 0 decibelios más o menos representa una fuerza de presión de 0,000204 dinas sobre centímetro cuadrado. Ese es el nivel de intensidad cuando la unidad queda en 0 decibelios. Significa que mientras vamos subiendo la intensidad del sonido, esta fuerza de presión en la membrana timpánica lógicamente está aumentando por cada centímetro cuadrado. Esto ya lo hemos mencionado, lo mismo que decíamos de las discotecas y demás. Exponernos a una intensidad de entre 85 y 90 decibelios o más, lógicamente, por mucho tiempo, puede generar pérdida de audición, porque lógicamente esto traumatiza por un lado la membrana timpánica por la fuerza de presión y genera un desgaste en las células ciliadas del órgano de corte, un proceso que puede llevar a un estado de degeneración celular. A esa intensidad o a esas intensidades, la frecuencia de las ondas sonoras oscila entre 1000 y 4000 Hz, entre 1000 o 4000 ciclos, aunque este en realidad no es el rango como tal auditivo de los sonidos que podemos considerar en la vía como tal. Para continuar, ¿cómo funciona entonces el sistema de activación de las células ciliares? Lógicamente viene la onda sonora, choca con la membrana timpánica. Recordemos que el mango del martillo o manubrio está encajado entre dos hojas de la membrana timpánica. Entonces, el mango del manubrio es empujado hacia adentro y esto genera un movimiento de basculación del martillo, lo que jala parcialmente el cuerpo del yunque, que está articulado a la cabeza del martillo, y genera otro movimiento basculatorio de empuje hacia la cabeza del estribo. Y desde la cabeza del estribo y sus dos ramas generan la fuerza de empuje a la platina del mismo vocecillo. Y la platina del estribo, ya lo habíamos dicho, está adherida a través del ligamento anular a la ventana oval. Y esta ventana oval no es otra cosa que una apertura que nos permite el acceso a la rampa vestibular. Por ende, cuando la platina del estribo choca con la ventana oval, que de hecho no es un espacio como tal, sino ya ahora está rellenado de líquido perilinfático, el choque de la platina genera movimientos ondulatorios. ¿Para qué? Para que la membrana de Reissner también empiece a generar estos movimientos ondulatorios. Dependiendo de la intensidad, dependiendo de la frecuencia que se tenga del estímulo sonoro, lógicamente esta onda puede viajar por toda la cóclea o solamente quedarse en los primeros segmentos o solamente llegar hasta la parte intermedia. ¿De qué va a depender? Depende sobre todo de la intensidad, depende por ende de la amplitud, de la fuerza con la que la onda sonora
genera el movimiento y la fuerza de presión acá en la membrana timpánica, y esa fuerza de presión luego se transmite a la platina del estribo. ¿Qué significa? De hecho, hay ondas sonoras que solamente se van a quedar en la parte basal, en la parte más ancha de la cóclea. ¿Cuáles van a ser estas? Sobre todo van a ser las de gran amplitud, porque van a generar una onda muy alta, y esa onda muy alta va a llegar a su pico en una distancia muy corta. En cambio, las de amplitud baja, y generalmente también suelen ser de baja frecuencia, la onda no es tan alta, entonces puede viajar por todo el líquido perilinfático y estimular a la membrana de Reisner y dar toda la vuelta hasta llegar al pico de la cóclea, o del perdón, sí, está bien, de la cóclea. Mas no olvidemos que esta onda, una vez que termina de viajar y llega al pico, hay una vía de comunicación entre la rampa timpánica y la rampa, al revés, la rampa vestibular con la rampa timpánica. Ese pico, que es el helicotrema, permite que la onda retorne por la rampa timpánica, y luego la fuerza de presión termina disipándose en el medio ambiente de la cavidad timpánica, una vez que choca con esta otra ventana, que es la ventana redonda. Pero la ventana redonda no está abierta como tal, sino está sellada por el tímpano secundario. Este tímpano secundario es bastante flexible, entonces la fuerza de presión que se genera, que está retornando, luego se disipa como una fuerza de presión generada en la membrana, perdón, en la cavidad timpánica, que consecuentemente después puede viajar a través del conducto faringotimpánico hacia la nasofaringe. Estos dos mecanismos hacen que la membrana de Reisner ondule, hacen que la membrana basilar también ondule para el movimiento de los cilios. Entonces aquí vemos de manera reflejada ahora en un esquema, aquí está la platina del estribo, una vez que choca genera estas ondas en la membrana de Reisner, que es bastante delgada. La onda puede viajar por toda la cóclea y luego retornar por la rampa timpánica. En la rampa timpánica, lógicamente, también estará estimulando el movimiento de la membrana basilar, y esto va a generar movimientos de desplazamiento tanto de la membrana basilar como la membrana pectoral. Lo que mencionábamos entonces, los sonidos de alta frecuencia, o sea, de gran amplitud o de gran intensidad en todo caso, o sea, los ruidos altos, van a generar ondas que prácticamente se disipan rápidamente y solamente abarcan una parte de la cóclea. En cambio, los de frecuencia intermedia, los de intensidad o amplitud intermedia, van a generar ondas que pueden seguir viajando hasta terminar en la parte media de la misma cóclea, y los de baja frecuencia generan ondas que siguen viajando y pueden prácticamente dar toda la vuelta en la perilinfa, en la cóclea. Esto es importante recordar también desde el punto de vista neurofisiológico, porque si sabemos dónde queda prácticamente el punto más alto del estímulo de cierto ruido, de cierto sonido que impacta con la membrana timpánica, vamos a saber cuáles son las células ciliadas que se van a estimular.
cuáles van a ser las fibras que van a llevar justamente este estímulo sonoro. Es decir, como acá vamos a tener órgano de Corti en este primer segmento, o incluso podemos dividirlo en 3 tercios, ¿no? El tercio proximal de la cóclea, el tercio medio y el tercio distal, que sería hasta la punta del caracol. Entonces, los sonidos de intensidad alta se quedan prácticamente y estimulan a las células ciliadas del tercio proximal, a nivel de la base. Entonces, sabiendo esto, nosotros también vamos a saber que esas células ciliadas van a generar, porque están unidas a sus diferentes fibras nerviosas del nervio coclear, entonces van a estimular a estas fibras nerviosas, y esas fibras nerviosas se van a dirigir hasta la corteza temporal, giro temporal superior para ser más específico, a los giros de Hertz, y van a estimular a un grupo de células o a un grupo de neuronas en específico. En cambio, las ondas sonoras de frecuencia intermedia lógicamente pueden llegar a estimular hasta las células del segmento medio de la cóclea, pero además también están estimulando a las células del segmento proximal. Pero la parte más intensa que va a culminar en la estimulación de las células ciliadas y por ende la transmisión neural hacia la corteza cerebral va a ser justamente de este segmento. Estas células ciliadas van a enviar la información de que el ruido tiene cierta intensidad y no va a llegar hacia el mismo sitio de la corteza temporal o hacia el mismo sitio de la corteza auditiva primaria, sino a una región también diferenciada. Es decir, en la corteza cerebral el estímulo sonoro también se puede ir diferenciando a dónde llegan cada tipo de estímulo nervioso, cada tipo de estímulo sonoro, los de frecuencia alta, los de frecuencia intermedia y los de baja frecuencia. Para cerrar con esto de la activación de las células ciliadas, recordemos que la membrana basilar está constituida por una gran cantidad de fibras basilares. Esas fibras basilares son más densas, más gruesas cerca del modiolo y son más delgadas en la parte distal. Entonces, cuando el oleaje de la estimulación de la perilinfa y a su vez de la endolinfa viaja por la cóclea, la membrana basilar también se mueve. No solamente se está moviendo el líquido y la membrana de Rechner, se está moviendo también la membrana basilar. ¿Y cómo es el movimiento de la membrana basilar? Es de ascenso y descenso. Sube y baja por cada onda que va llegando. Pero lógicamente, la membrana basilar es más flexible en la parte distal y es más densa y menos móvil en la parte proximal, hacia el modiolo. Entonces, este sector va a generar mejor movimiento de ascenso y descenso que esta otra porción. De todos modos, al generar ascenso y descenso, este movimiento de ascenso y descenso se transmite a los pilares de Corti, a los pilares cocleares, que son proteínas igual de anclaje, que hacen que la membrana o matriz otolítica, donde están también ancladas las células ciliadas, se desplace en un movimiento de lateralización o de medialización. Se va hacia el sector lateral o se va hacia la parte medial. Ese movimiento hace que los cilios se desplacen en una dirección o en otra dirección, ya que están anclados a la membrana tectónica. De este modo, entonces, se estimularán a las células ciliadas externas, pero lógicamente las que mejor llevan la transmisión o información es las células ciliadas internas. Sin olvidar con el último detalle de la activación de las células ciliadas. La teoría nos indica que estas células ciliadas permiten la liberación de un neurotransmisor.
Y nos dice la teoría que el neurotransmisor encargado para que luego se estimulen las fibras nerviosas, porque en este momento se están activando solamente las células ciliadas, es el glutamato, como neurotransmisor excitatorio. Bueno, a manera de resumen, Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápido como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonido a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena auricular del oído medio. La cadena auricular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través. Bueno, mis disculpas, está fallando la producción. Continuamos ya para cerrar este capítulo de vía auditiva, de fisiología auditiva. Entonces, una vez que se activan las células ciliares, esa información luego estimula, como hemos dicho, a las neuronas como tal, del octavo parcarial, y esas neuronas se encuentran acá, en el ganglio espiral. Del ganglio espiral salen desde el oído interno, prácticamente desde el peñasco del temporal, para dirigirse hacia el tallo encefálico y conectar con los núcleos centrales en el tallo encefálico que corresponden a los núcleos cocleares. Son dos núcleos cocleares que tenemos en el tallo encefálico, para ser específico, aquí en el puente, núcleo coclear anterior y el posterior. Varias de estas fibras van a pasar la línea media, atraviesan la línea media, se entrecruzan entre ambas y luego ascienden formando el llamado lemnisco lateral. Varias de estas fibras, desde las células de los núcleos cocleares,
luego van a tomar conexión con diferentes sitios. Pueden ir hacia, lógicamente, hacia el colículo inferior, que es para la vía refleja auditiva. Se van a dirigir también hacia el cuerpo geniculado medial, y del cuerpo geniculado medial, a través de las radiaciones acústicas, pasarán hacia la corteza auditiva primaria girotemporal superior. Otras fibras también pueden llegar hacia el dermis cerebeloso, eso también para coadyuvar en algunos otros estímulos reflejos, y algunas fibras también van a tomar contacto o van a generar sinapsis con el sistema reticular y con el núcleo amigdaloide en la parte más superior, para generar una respuesta de tipo emotiva en relación a los estímulos sonoros. Por un lado, entonces, tenemos la vía auditiva como tal, y a este otro lado tenemos la vía vestibular, que sigue otra ruta. ¿Qué pasa cuando el paciente o la persona empieza a tener alguna alteración de células o de las vías nerviosas? Podemos realizar un examen neurológico para determinar cuál es la lesión que se está generando en dos componentes importantes, en la vía de transmisión o en la vía de conducción. Entonces tenemos dos pruebas semiológicas que son importantes. Uno es la prueba de Weber y otro que es la prueba de Ring. Para esto se usa un diapasón habitual de frecuencia alta, y se pone el diapasón, una vez que se lo pone a vibrar, sobre la región de la vela, la parte frontal, o en el ápex. El sonido tiene que dirigirse justamente a través de las vías óseas hacia la parte auditiva. Tiene que llegar la vibración, y esta vibración se transmite lógicamente hacia el oído interno. ¿Qué pasa en la prueba de Weber? El sonido prácticamente se intensifica en el lado que se encuentra enfermo. O sea, como estamos colocando el diapasón en una parte central equidistante entre ambos oídos, uno de los dos oídos percibe mayor sonido, mayor vibración. En la otra prueba, el diapasón más bien lo vamos a colocar en la apófisis mastoides. Y de la apófisis mastoides, obviamente, generamos la vibración del diapasón, que genera un estímulo, además de vibratorio, también sonoro, que se va a transmitir a sí mismo por la parte ósea hacia el oído interno. Pero una vez que concluye la vibración, tenemos que aproximar el diapasón hacia las cercanías del conducto auditivo externo para ver si se sigue transmitiendo el sonido por vía aérea. Cuando se genera una prueba de Ring positiva, cuando lógicamente, una vez que ha terminado la conducción ósea y acercamos el diapasón hacia el conducto auditivo externo, todavía se percibe un ruido relativamente intenso en el oído que está alterado. Entonces, estas pruebas nos ayudan a determinar si hay alteración de tipo conductiva o de tipo neural en una persona, en un paciente. Esto es ya un resumen, una tabla de resumen, cómo se realiza el método de Weber, el método de Ring. Incluso tenemos la prueba de Schwarz-Bach. En la de Weber, como ya decíamos, el diapasón se pone en vibración en el vértice del cráneo, en el ápex. En la prueba de Ring se pone el diapasón en vibración en la apófisis mastoides. Cuando la prueba es normal, los dos oídos tienen que percibir la misma vibración y el mismo sonido en la prueba de Weber. En la prueba de Ring se escucha vibración en el aire cuando la conducción ha terminado por la vía ósea, y se puede determinar un grado de sordera cuando el sonido en la prueba de Weber es más intenso o hacia izquierda o hacia la derecha, y cuando las vibraciones en la prueba de Ring no se pueden percibir por la conducción aérea cuando ya el diapasón ha dejado de vibrar.
Bueno, con esto estaríamos concluyendo este primer capítulo relacionado a fisiología auditiva. Mañana continuaremos con fisiología olfatoria y después fisiología gustativa para cerrar las actividades teóricas. Si tuvieran alguna pregunta hasta acá, alguna duda, algún comentario. ¿Qué pasa cuando hay un sonido de pitido? Normalmente cuando escuchamos un sonido fuerte, hay un pitido, ¿es porque las células ya siguen moviéndose, o sea, sigue moviéndose Sí, el estímulo vibratorio acá en la membrana timpánica es muy intenso, ¿ya? Y la ondulación se sigue transmitiendo. Entonces eso hace que se siga moviendo la membrana basilar, hace que se sigan moviendo los cilios en uno y en otro en un sentido para ser más correcto, porque si se mueven en otro sentido, más bien se hiperpolarizan y no generan sonido, ¿ya? Es el ruido que se conoce como el tinnitus. El tinnitus es ese ruido. Pero la causa de tinnitus son varias. Una de ellas justamente es alteración neurológica a nivel de células ciliadas o puede ser en la vía neural. Otras causas son generalmente mediadas por trastornos vasculares en la vía auditiva. ¿Alguna otra pregunta? Cuando los ruidos son muy elevados, cuando son extra elevados, podría causar pérdida de audición, ¿no? Entonces, ¿esto en cuánto tiempo sería? ¿Y cómo podríamos comparar con los petardos? Constantemente hay petardos, entonces esos también tienen un punto muy elevado, esos también podrían afectar de manera instantánea la pérdida auditiva. Claro, pero mucho va a depender de la circunstancia, señorita. Por ejemplo, si nos está hablando de los ruidos del impacto que generan cuando los petardos revientan, mucho va a depender si el impacto se ha generado muy cerca. Y de hecho el impacto va a ser más traumático por la fuerza de explosión que genera dicho artefacto. Y en relación a los ruidos intensos, obviamente no es en un tiempo muy corto, tiene que ser en un tiempo prolongado. O sea, las personas que sí, por ejemplo, lo que mencionábamos, trabajan en estos ambientes cerrados donde se genera gran ruido como las discotecas, ellos sí tienen un riesgo. No significa que de un día para otro se va a generar la alteración neuronal, ¿ya? Entonces, se les recomienda justamente a ellos que debiesen más bien utilizar, qué sé yo, algodones, utilizar también orejeras o estos cobertores auditivos para que justamente, como lo hacen los ¿cómo se llaman? Los técnicos que trabajan en el aeropuerto. El ruido, el motor del avión es un ruido de muy alta intensidad, es traumático. Entonces los técnicos que hacen justamente de guía, sirven de guía para que el avión salga de su sitio de resguardo. Entonces ellos utilizan estos cobertores que reducen lógicamente la transmisión del estímulo sonoro, que es bastante intenso. Del mismo modo debiesen, por lo tanto, las personas que trabajan en ambientes con alta actividad sonora de mucha intensidad, muy ruidoso, pues protegerse, porque obviamente no va a ser de un día para otro el daño. De hecho, el proceso y el mecanismo fisiopatológico, para también terminar de responder su pregunta, generaría un cambio en la estructura de la membrana timpánica, generaría un cambio en la estructura articular de la cadena de huesecillos, que puede generar engrosamiento de la membrana timpánica, puede generar mayor también engrosamiento de las articulaciones entre los huesecillos, lo cual a su vez va a ir disminuyendo el movimiento vibratorio u oscilatorio que deberían tener estos elementos. Entonces no es necesariamente de un día para otro lo que va a ocurrir. ¿Alguna otra consulta? Sí, doctor, veía también que hay alguna vez niños que nacen con el oído tapado. Aquí hay una alteración conductual. ¿Cómo afectaría al desarrollo de los niños? Lógicamente hay que valorar la causa real
¿Cuál ha sido el defecto? Probablemente es un defecto congénito, una alteración que no permite el desarrollo del pabellón auricular y parte del conducto auditivo externo. Hay personas, por ejemplo, ese trastorno que se conoce como la microotia o el estado de falta de desarrollo del pabellón auricular. Pero eso no tendría mucha repercusión siempre y cuando la membrana timpánica se haya desarrollado de modo adecuado y la cadena de vocecillos también haya desarrollado de modo adecuado. Pero como son trastornos genéticos, muchas veces afectan lógicamente el desarrollo y la formación de dichos tejidos u órganos, por lo tanto sí van a generar ciertos grados de sordera o de pérdida de audición desde el nacimiento, congénitos. Ahora habría que hacer lógicamente sus estudios correspondientes. Y doctor, ¿por qué actualmente se ve que casi el 40% de los adultos mayores tienen pérdida auditiva, pero hay algunos que no tienen? Porque además es un proceso degenerativo. Ya la pérdida de audición, por el mismo hecho de que vivimos en un medio ambiente, en una sociedad bastante ruidosa, bastante traumática en el sentido sonoro, lógicamente, si no tenemos ciertos cuidados entre la alimentación y otros aspectos, todo el tejido termina degenerándose. Por ejemplo, la constitución del oído interno que hemos mencionado es una gran cantidad de líquido, perilinfático, endolinfático. Si la producción de estos líquidos disminuye o la densidad de líquidos se altera a sí mismo, entonces las ondas sonoras van a viajar con más dificultad. Por tanto, la paciente o el paciente adulto en todo caso puede terminar en un estado degenerativo, sin olvidar que las células ciliadas también por este mecanismo de basculación que se generan para activarse también hacen que se deteriore o se desgasten las mismas. ¿Alguna otra duda?